tanto estas herramientas, ¿verdad? Lo que se busca es el estudio del contenido del libro de cátedra, ¿verdad? Porque como ya hemos mencionado, nos da muchas veces una perspectiva diferente. O nosotros creemos que es algo, Internet nos dice que es algo y viene a ser otra cosa diferente por el análisis o por el ángulo desde el cual se analiza precisamente la problemática. Y eso es lo que queremos que sea, que conozcamos, ¿verdad? Eh, como decimos en el lenguaje común, que sepamos por dónde van los tiros, ¿verdad? Como desde qué punto se analiza esto ya en la discusión ética en estos foros internacionales, ¿verdad? Anuales, hay en diferentes tiempos, congresos, ¿verdad? De medio ambiente, etcétera. eh, Se abordan, ¿verdad? Desde estos puntos de vista, desde autores, hemos visto el análisis que hacemos aquí es desde corrientes que podemos estudiar, no desde invenciones, ¿verdad? De que, a mí se me ocurrió esto, ¿verdad? No, o yo creo que sería bueno esto, y cuando se nos pregunta, bueno, ¿y por qué? Entonces damos las preguntas sin argumentación, sin fundamentación de, porque sí, porque yo creo que es bueno, ¿verdad? No, tiene que ser con fundamentación. Bueno, eso entonces, al respecto, ¿cuáles van a ser, por tanto, estos cuatro criterios, criterios éticos ambientales con los que debemos de relacionar la empresa que vayamos a escoger? La primera es esta de derechos ambientales, segundo el utilitarismo ambiental, tercero justicia ambiental, cuarto desarrollo sostenible. ¿A qué es esa referencia cada uno? Este de derechos ambientales se relaciona o está basado en una perspectiva de derechos humanos. Fíjense que aquí, a diferencia, y aquí es donde viene el análisis, por favor, pongamos atención. A diferencia de lo que podríamos pensar que esto lo podríamos asociar con una ética ambiental zoocentrista o animalista, porque me está hablando de los derechos quizás de la naturaleza, no es así. ¿Verdad? Aquí no se va a hablar del derecho del medio ambiente, como se piensa en estas propuestas o incluso en la biocentrista, ¿verdad? No, o en la ecocentrista también si lo ampliamos bastante. No, aquí más bien se está hablando desde una perspectiva antropocéntrica. Y aquí es donde vamos a buscar las personas que vamos a evaluar esta tarea a entregar también, si tiene coherencia. Acuérdense que es uno de criterios de evaluación también, si tiene coherencia de cómo me están poniendo que están aplicando esta ética, pero me señalan este criterio ético ambiental. Esto no es compatible. Entonces ahí es donde decimos nosotros, entonces aquí no ha habido análisis. O fue análisis superficial. Pero ya les hemos dicho, no nos quedemos en análisis superficiales, ¿verdad? Bueno, entonces señalando esto, ¿verdad? Esta postura se basa, por tanto, en los derechos humanos. Es una postura antropocéntrica porque lo que pretende es defender el interés de los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir este criterio ético? Basándonos en los derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, al voto, etcétera. Hay un derecho humano, ¿verdad? Podemos relacionarlo con el de libre recreación. ¿Verdad? Todos tenemos derecho a recreación, eh, incluso por ley, ¿verdad? Y acuérdense la crítica que hacemos del papel, ¿verdad? De las leyes de papel, o las leyes que están en papel nada más. En la ley, en el papel, de acuerdo a los contratos laborales que firmamos, tenemos derecho a vacaciones, ¿verdad? En algunos trabajos nos dan discrecionarios, en otros nos dan compensatorios, en otros no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? En papel está y se cumple con la ley. Ahora que nos den o no nos den, ¿verdad? Que incumplan eso ya es otra cosa. Pero
es un derecho, ¿verdad? Eh, en ese sentido también se coloca aquí el derecho a vivir, derecho humano que tenemos las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, en un ambiente limpio, agradable, que se relaciona también con lo saludable, higiénico, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esta perspectiva se pone como para favorecer a las personas, no tanto, si lo planteamos desde esa perspectiva, no tanto como en defensa del medio ambiente, ¿verdad? O cuidemos el medio ambiente, etcétera. Entonces tenemos que verlo de esta manera, igual. Y por eso se da el espacio a conclusiones y recomendaciones. Eh, Ese es el planteamiento. Y en las conclusiones ustedes van a decir, estamos de acuerdo con esta perspectiva, pero tenemos que justificar por qué. Por esto, las necesidades del ser humano, ¿verdad? Y nosotros nos justificamos desde la ética antropocéntrica, moderada, que dice que, o desde la ética antropocéntrica utilitarista, que dice que, pues sí, los seres humanos tenemos necesidades, entonces, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo? ¿Verdad? O identificar esto y al final decir, sí, mire, esto está mal, ¿verdad? No estamos de acuerdo por eso, esto se debería de modificar y después vienen las recomendaciones, ¿verdad? Eso. Eh, Cada una de estas posturas o criterios éticos ambientales nos traen a la discusión también la perspectiva de las generaciones futuras. Esta es una discusión bien de talante ético, ¿no? Como pensemos en el futuro, o lo que decimos a veces, ¿verdad? De las generaciones de nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? Y ahí los que dicen, no, yo no tengo hijos, pero yo no voy a tener nietos. Bueno, pues las generaciones que vienen después, ¿verdad? Hermanos, sobrinos, primos, etcétera. Entonces se hace la pregunta también de cómo debemos actuar o cómo va a ser nuestra relación o cómo vamos a justificar nuestra relación con el medio ambiente en vistas a esto que se va a conocer aquí como futuras generaciones. Entonces, desde el criterio ético ambiental de derechos ambientales, se va a decir que, así como decimos que nosotros tenemos derecho a un ambiente limpio, libre de contaminación en la actualidad, pues debemos de velar lo mismo, la misma situación, que se dé lo mismo para el futuro, ¿verdad? Para esas generaciones futuras. Debemos de velar, por tanto, que ellas reciban un ambiente similar, ¿verdad? Y por supuesto aquí, esta es un parte de la crítica que le hace el siguiente criterio ético. Aquí no se menciona como acciones concretas que debemos de realizar, como reducir no sé qué, ¿verdad? O debemos de minimizar no sé qué. No, aquí no se dice. Aquí digamos que solo se plantea. Es, es bastante teórico eso, hasta cierto punto, pues eh, tiene sentido porque se basa en los derechos humanos que también son bien teóricos, ¿verdad? Eh, Esa es la propuesta entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a esto y las futuras generaciones también tienen derecho a habitar un ambiente limpio, ¿verdad? El siguiente criterio ético-ambiental es este que se conoce como utilitarismo ambiental, vale la redundancia. Y aquí se retoma, recordemos, la postura de maximización de la utilidad. ¿Recuerdan? En donde en esa postura que estudiábamos en su momento decíamos, eh, aquí se ve como maximización del bienestar general, ¿verdad? De velar por el bien
de la mayoría, ¿verdad? En ese sentido, se retoma esto aquí, pero aquí se añade sí cierto balance económico. Y para quienes les gustan los números, ahora se van a ver bastante atraídos por esta propuesta. ¿Por qué? Porque incluso con em, este criterio se propone una fórmula. Fíjense, eh, ¿qué nos va a decir esta propuesta? Nos va a decir, miren, la propuesta de derechos ambientales no nos dice lo que debemos de hacer, es bastante general, no nos da como una luz de qué acciones concretas debemos de realizar. Por tanto, desde el utilitarismo sí, vamos de hecho a plantear una fórmula, ¿verdad? ¿Y de qué va a tratar esta fórmula? Bueno, eh, hasta cierto punto, esta postura tiene en cuenta que la contaminación es inevitable. La postura anterior, otra crítica, bueno, eh, porque nos dice, ajá, no le dejemos esto a las futuras generaciones y nosotros nos quedamos como, ok, estoy de acuerdo, ¿qué hacemos? No nos dice, ¿no? En cambio, el utilitarismo nos va a decir, miren, hasta cierto punto, está en el trasfondo del planteamiento, hasta cierto punto es inevitable la contaminación, ¿verdad? Em, pero aquí debemos de aplicar, no quisiera mezclar términos, sí, no lo voy a mencionar, pero debemos de aplicar como cierta sanción, cierto castigo, ¿verdad? De acuerdo al nivel de contaminación que vayamos a realizar. Evidentemente, esto deja en entredicho también quiénes son los más o mayores responsables en nuestra sociedad de estos dos tipos de prácticas que ocasionan daños al medio ambiente. ¿Quiénes son los mayores responsables de la contaminación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales? Pues las grandes empresas, ¿verdad? No nos desdigamos de la responsabilidad nosotros, ¿verdad? Simples mortales, pero sí se resalta esto, ¿verdad? Porque es evidente, por ejemplo, cuántos litros de agua se gastan en una fábrica, se contaminan, ¿verdad? Y cuántos litros de agua contaminamos nosotros a nivel individual, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se va a poner sanción a esto que es inevitable y se le va a poner como cierto costo y hagamos después análisis, ¿verdad? Que esperamos que esto se vea en las conclusiones también de si estamos de acuerdo o no con esto, si es suficiente como para compensar lo que se pretende, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Ah, es que debemos de sancionar. No se dice aquí, pero lo voy a elaborar para que se comprenda la idea. Vamos a ¿qué? Establecer una tabla, ¿verdad? De tipos de contaminación, cantidad de contaminación, y a esos les vamos a asignar ciertos costos o ciertas multas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí, a ver, ¿cuál es una fábrica que gasta muchos litros, que contamina muchos litros de agua en la actualidad? Pues evidentemente estas cuestiones de la inteligencia artificial con el enfriamiento de los servidores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ok, ¿cuántos litros de agua registremos, verdad? Tanto, entonces vamos como a la tabla de sanciones, ¿verdad? Y decimos, va, el agua se castiga con esta multa por tantos litros. Entonces viene, evidentemente aquí se está hablando de cierto tipo de eh, intervencionismo, ¿verdad? Porque de qué otra manera se va a manejar esto. Intervencionismo estatal, estamos hablando. Entonces viene que el Estado, bueno, se supone, y le dice, vaya, mi empresa tiene que reportar, evidentemente, transparencia y todo eso que se supone. Tiene que reportar cuántos litros ustedes usan, contaminan y para asignarles el costo de esto, ¿verdad?
va a venir esa empresa y va a decir, ah, vaya, ¿verdad? Ok, pásenos el dato, ajá, hacemos un balance y sacamos nuestra formulita, ¿verdad? Entonces va a venir esa empresa y va a decir, porque ¿qué es lo que se hace normalmente? Y ustedes van a saber esto más que yo también. Cuando se están haciendo estos análisis económicos de números, ¿verdad? Mm, para fundar un negocio, una empresa, ¿verdad? Ah, los costos, ¿verdad? Materiales, materia prima, cuánto cuesta el proceso de producción, qué tipo de mano de obra vamos a utilizar, mecánica, automatizada, humana, etcétera. ¿Verdad? Ok, entonces hacemos el balance del costo por producto, ¿verdad? Que es lo que se va a englobar con el término de costos privados y pues eso es lo que nos va a ayudar a ponerle un precio a ese producto. Pero con esta sanción, las empresas lo que vendrían a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a, pues, evidentemente, tener en cuenta todos esos costos de los que hemos hablado, pero también como la multa que se nos está imponiendo ahora, ¿verdad? Que es lo que se va a llamar aquí como costos externos, como la contaminación, y aquí solo estamos hablando del agua, ya no digamos de otras cosas, y ahorita que están investigando ustedes se van a dar cuenta que pueden ser como muchas más acciones que contaminen o que agoten, ¿verdad? Recursos no renovables. Entonces, tiene que ser como esa suma, ¿verdad? Entonces, a los costos privados se le van a añadir los costos externos, que van a ser los costos de contaminación ambiental. Entonces, de ahí vamos a sacar el balance real o el costo social, se conoce aquí también, de lo que verdaderamente va a tener que valer este producto, ¿verdad? Por ejemplo, si antes, eh, que un café, ¿verdad? Valía eh, $3, vamos a poner así, pero con todo este análisis, ¿verdad? De contaminación y los gases que se emiten y con las máquinas, ¿verdad? Y la electricidad y no sé qué, no sé cuánto, ah, le vamos a añadir $2. Entonces el café ya no va a valer 3, sino que va a valer 5, por ejemplo, ¿verdad? Es no sé, aquí estoy inventando, evidentemente, ¿verdad? Un negocio pequeño, ajá, y en esos negocios grandes, ¿cómo se va a hacer el balance? ¿Verdad? Y aquí es donde no nos vamos a meter en eso, pero sí tienen que ver como, sí, y estas cuestiones de, bueno, por la inteligencia artificial es gratis, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer esos balances? Pues, pero eso ahí tenemos que analizar como qué empresa vamos a escoger, ¿verdad? Y si hace esto o no. Entonces se dice aquí, bueno, esto es inevitable, esta es la medida que vamos a imponer, que vamos a acordar, porque es lo que compensa. Entonces aquí es donde viene el análisis que ustedes deben de hacer también. ¿Verdaderamente compensa, ¿verdad? La contaminación que se causa con esta retribución económica? ¿Para qué se va a utilizar esa retribución económica? ¿Quién la va a utilizar? O la podemos ver desde el punto de vista también de, eh, ¿se asume verdaderamente la responsabilidad o no de, por ejemplo, cuando si somos nosotros los que estamos contaminando, ¿verdad? Y se nos dan como las dos opciones. Si nosotros tiramos basura en la calle y se nos dieran las dos opciones de, mire, usted tiró esto a la calle, tiene las dos opciones, se le pone multa o va a recoger eso, ¿verdad? Entonces, muchos estarían de acuerdo, ¿verdad? Y por supuesto, de acuerdo a su capacidad económica, van a decir, ah, no, póngame la multa, ¿verdad? Vaya, se la pone y ya, no es un problema, tiene la capacidad para pagarlo y ya. Pero verdaderamente es una medida
que solucione el problema, porque entonces, ¿quién va a recoger esa basura? O sería mejor, ¿verdad? Que se le diga a esa persona, mire, usted votó esto, vaya a recogerlo. Hágase responsable de sus acciones. O pensamos que con pagar, pues nos estamos haciendo responsables. Debemos de hacer un análisis también, ¿verdad? Y por supuesto viene toda esta cuestión de, entonces el Estado, ¿verdad? Tiene que establecer los mecanismos y por eso te están cobrando, porque van a ir a recoger esto por vos, pero no, está eso bien. O sea, como que asumo yo o reconozco que lo que hice está mal, o simplemente como me desligo de lo que hice, de la culpabilidad y de la responsabilidad, parte del análisis, ¿verdad? Bueno, ahora con respecto al tema de las futuras generaciones, aquí lo que se va a decir es que estas deben de gozar las mismas condiciones de las que nosotros gozamos en la actualidad, ¿verdad? Tienen que tener acceso a los mismos recursos. Por ejemplo, si nosotros em, tenemos acceso al petróleo, por ejemplo, en la actualidad, quizá decir, bueno, estas futuras generaciones debemos de garantizarle, y aquí no se está diciendo tomar las medidas adecuadas, no, se está diciendo y adoptar esta medida que estamos proponiendo acá, ¿verdad? Para que se reciba eso. ¿Por qué? ¿Saben? Ya se me va a ir algo en el análisis también, porque, a ver, a nadie nos gusta, mucho menos a las grandes empresas, ¿verdad? Que se nos sancione, que se nos ponga multa, que se nos cobre, ¿verdad? Entonces, supuestamente, el análisis ético que van a hacer, que vamos a hacer, que haríamos, si se aplicase eso, va a ser, me están poniendo sanción por contaminar, por tanto, lo que voy a hacer es reducir la contaminación o tratar de no contaminar tanto, si ya dijimos que es inevitable, ¿no? Tratar de contaminar lo menos posible. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera vamos a hacer ahí el análisis con el equipo técnico, con los ingenieros, ¿verdad? Ingenieros técnicos, ingenieros informáticos para ver cómo modificamos aquí el proceso de producción para disminuir la contaminación. Entonces, así no contaminamos tanto, lo que contaminamos lo vamos a retribuir económicamente y por tanto eso causa bienestar a la sociedad. Porque en teoría todos, ¿verdad? Nos pondríamos de acuerdo en que esto de lo que gozamos nosotros en la actualidad lo reciban las futuras generaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien. Siguiente criterio ético es el de justicia ambiental. Y como su nombre nos lo alude, se relaciona con el concepto de justicia distributiva que acabamos de ver eh, entre la semana pasada y esta de John Rawls, ¿verdad? Espero que nos acordemos con la aplicación de esos tres principios, ¿verdad? Bueno, voy a regresar aquí para estas clases, esto, ¿eh? Justicia distributiva, con aplicación de pelo de la ignorancia, imparcialidad, posición original para buscar la equidad y esos tres principios de principio de libertad, principio de diferencia y el principio de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entonces aquí se va a hablar de justicia ambiental. ¿Cuál va a ser la perspectiva aquí? Por tanto, aquí se parte de lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Que es lo que se presupone también con el planteamiento del autor. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues vivimos una realidad de gran injusticia a nivel general y ahora que estamos hablando de la cuestión ambiental, pues injusticia ambiental, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Y aquí podemos relacionar esto con incluso conceptos de la unidad pasada, de la
naturalización de la pobreza, ¿verdad? Y cómo incluso con conceptos cotidianos, como por ejemplo de, es que las personas vulnerables, ¿verdad? Y pobrecitos, y como que estamos diciendo, es que nacieron así, ¿verdad? Es que nacieron con esa característica y es inevitable y es natural, ¿verdad? Con esas perspectivas se nos dice, se nos hace caer en la cuenta de que más bien no. ¿Verdad? Esta no es una situación natural, no es algo divino, mucho menos, ¿verdad? Sino que es una situación provocada, que por las diferentes dinámicas del mismo macrosistema, pues orilla a estos que se recomienda llamar grupos de población vulneradas a vivir en una situación de emergencia, alarma constante. ¿Verdad? Y esta situación de que con cada lluvia, con cada desastre ambiental, con cada terremoto, miren lo que acaba de pasar en la costa esta semana sin irnos más lejos, ¿verdad? ¿Quiénes son los más afectados? No es coincidencia que siempre resulten ser los mismos, ¿verdad? Los que viven a la orilla, los que viven en quebradas, los que viven, en este caso, en la costa, ¿verdad? Los que tienen ahí sus champitas, ¿verdad? Que incluso ahora estaba viendo una noticia de esto, ¿verdad? De que eh, hay un grupo de personas exigiendo, ¿verdad? Retribución que les ayude porque el mar les botó sus champitas, pero estaban haciendo investigación y se dieron cuenta que esto era ilegal, ¿verdad? O que se habían ido, como se dice, se habían ido a poner ahí sin los permisos, ¿verdad? Y ahora están exigiendo. Entonces, ¿qué es justicia aquí? ¿Verdad? Porque no lo hacen por placer, por ejemplo, ¿verdad? No lo hacen porque, qué bonito aquí, voy a poner mi puestecito para estar tranquilo en la vida. Es por necesidad, ¿verdad? Y pensemos también la autocrítica, autorreflexión. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Acaso no haríamos lo mismo? Pues para buscar, para ganarnos el pan de cada día, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, cómo se soluciona? Bueno, entonces esta es la situación, ¿verdad? De injusticia. Entonces, con esta propuesta, hemos dicho, se reconoce que se deben de aplicar estos tres principios consecutivos, ¿verdad? Principio de libertad, ya hemos dicho de qué va esto, de garantizar las libertades fundamentales desde el derecho a la vida, ¿verdad? Etcétera. Estamos hablando también de una vida plena, no solo vivir, pero vivir en constante pobreza no es, o vivir en situación extrema no es vivir del todo, tampoco, ¿no? Principio de diferencia, aquí especialmente haciendo énfasis en eso, ¿verdad? Principio de diferencia, en donde se debe de distribuir equitativamente las recompensas, sí, pero también y sobre todo las cargas de una sociedad, porque estas son las personas que siempre reciben como los males de la naturaleza, ¿verdad? Los afectados de siempre. Claro, las personas que viven en estas zonas de bien, en estas colonias, en estas residenciales, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Eh, no les afecta esta situación y dicen, está lloviendo, qué rico, al fin está lloviendo y que llueva todos los días, ¿verdad? Pues sí, porque como no viven lo que uno, ¿verdad? Andando en bus todos los días, mojándose, o andando en motor, y con esas 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de venida, más la lluvia, cierre de calles y cómo se han puesto los chorros, horrible, ¿verdad? No, ellos, como no viven ese tipo de situación de emergencia, de necesidad, ¿verdad? No piensan en esto. También para eh, que tener un ejemplo más eh,
presente, ¿verdad? Sí, sí, todavía no empatizamos como con esta postura. Les recomiendo esta película buenísima que ganó el Oscar también a película extranjera, la de Parásitos o Parasite, ¿verdad? En donde es que esa película es excelente y justo esta escena, ¿verdad? En donde el padre de la familia, que es el que se convierte en chofer, no vamos a contar toda la historia ahora, el que se convierte en chofer de la familia rica, va a llegar a recoger a la mamá de la familia rica, ¿verdad? Entonces viene la mamá y va hablando, pues en la parte de atrás del carro, diciendo, ay, sí, que qué bueno que yo vi ayer y que qué rico y que al fin y que no sé qué. Y el padre va adelante así como, uy, esa señora va hablando de esto y esa lluvia de que ella disfrutó, de que la está planteando como lo más maravilloso del mundo, fue lo que me ha arruinado mi vida en estos momentos. Me inundó la casa, el alcantarillado eh, todo, ¿cómo se dice esto? Se llenó todo, se hizo fuga, ¿verdad? Entonces andaba toda la basura, todo, bueno, un desastre, ¿verdad? Se tuvieron que ir a los centros de acopio, etcétera. Entonces ahí es donde viene esta postura de no a poner en perspectiva, ¿verdad? Que es que esto no es que estas personas estén en esas situaciones porque quieren, ¿verdad? Evidentemente nadie quiere estar en estas situaciones, pues, pero por las mismas dinámicas sociales, pues esto es lo que pasa. Entonces esta postura es lo que pretende precisamente esto, como cambiar, ¿verdad? La dinámica social, es decirnos, miren, este sistema no tiene sentido tal cual está estructurado, ¿verdad? El mercado no se regula solo, ¿verdad? De hecho, las empresas lo que menos quieren es que se les dé total libertad a todo el mundo, más bien las más grandes lo que quieren es intervencionismo, pero para que el Estado intervenga evidentemente a su favor y la defienda, haciendo aplicación de este concepto de inversión de los derechos humanos, ¿verdad? Eh, velando por los derechos de estas entidades más bien y que se les vea como personas, acordemos el concepto de persona jurídica en este caso, ¿verdad? Eh, pero lo que se pretende con esto es, pues, que ya no se siga dando esta situación, ¿verdad? Velar en favor de estos más desfavorecidos de la sociedad, equilibrar la balanza, velar por el principio de diferencia que se les otorguen, ¿verdad? Oportunidades también reales en esta sociedad, no solo de, a ver, ¿qué es lo que se nos dice cuando somos niños también? ¿Qué quieren ser cuando sea grande? O ya no escucho esto. Antes, incluso hace una década todavía lo escuchaba, ¿verdad? De los niños que decían, yo quiero ser presidente, ¿verdad? Yo tuve una compañera que de hecho quería ser presidenta del país. Entonces, eh, y todo el mundo como, ay, qué lindo el niño, ¿verdad? Ay, qué bueno, dale, ¿verdad? Logra tu sueño. Y muchos de nosotros sabemos que si ese niñito, si esa personita no tiene las conexiones o los contactos específicos para lograr eso, muy probablemente no lo va a lograr. Por ejemplo. Entonces, esta postura nos dice, debemos de convertir, transformar esta sociedad en donde si alguien quiere hacer, lograr eso, por más que nazca en una familia desfavorecida en la sociedad, pues verdaderamente tenga las oportunidades para lograrlo, ¿verdad? Y que se compense, esto está de trasfondo también a base de méritos, ¿verdad? No de cuellos de contacto, etcétera. Bien, entonces con respecto a esa postura. Lo que va a decir eso también con respecto al tema de las generaciones futuras es que aquí debemos de hacer el ejercicio también y aplicar los conceptos que nos proponía John Rawls antes de aplicar el velo de la ignorancia, ¿verdad? Para colocarnos en la posición original y eh,
dejar de lado un poco el sesgo de a qué generación pertenecemos nosotros, ¿verdad? En esta situación hipotética en donde estamos conformando a nuestra sociedad, nosotros desconocemos como a qué sociedad o a qué generación vamos a pertenecer, no sabemos si es una pasada o una presente o una futura, ¿verdad? Y desde esa posición original vamos a velar porque independientemente en cuál generación nos toque vivir, pues gocemos de por lo menos los beneficios que actualmente conocemos, ¿verdad? Y el acceso, en este caso, aplicando el concepto, el criterio, el acceso a los recursos naturales que actualmente conocemos, con los que actualmente contamos y con los que pues nos desenvolvemos o necesitamos más bien en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Entonces, el siguiente criterio es el de desarrollo sostenible y pongamos especial atención a este criterio también, porque es bien interesante el planteamiento que se hace acá. Porque, bueno, si ya lo decíamos en la clase anterior, a pesar de que este es uno de los más famosos y que se plantea como el criterio ético ambiental por excelencia, ¿verdad? Y lo vemos en, en las empresas, fábricas y todo. Todo es como, y el desarrollo sostenible, ¿verdad? De hecho, los ODS, es claro reflejo de eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. eh, y todo con el objetivo de velar, ¿verdad? Porque la cuestión esta sea sostenible. Sin embargo, aquí no se le ve tan positivo como se le ve afuera a este criterio ético, ¿verdad? Quizás una gran crítica desde el concepto de desarrollo. Porque, a ver, ¿qué es lo que concebimos en la actualidad nosotros como desarrollo? O les hago la pregunta que ya hemos hecho también aquí en clases anteriores. ¿Qué es lo que nosotros concebimos como éxito en la actualidad? ¿Cómo o cuándo o en qué circunstancias nos consideraríamos como personas exitosas o a quienes calificamos ahorita, en la actualidad, a las personas como exitosas? Y para muchos nos puede resultar evidente eso de, una persona que tenga un buen trabajo, ¿verdad? Es una posición bastante importante en la empresa y que gane no sé cuántos dólares mensuales o anuales, ¿verdad? Y y que tenga un buen carro y una gran casa y que viva no sé dónde. Entonces es eso lo que se critica aquí, ¿verdad? De qué es lo que concebimos como éxito relacionado a qué es lo que concebimos como desarrollo. ¿Qué es lo que concebimos como desarrollo en la actualidad? Construcción eh, de estadios, ¿verdad? Y ampliación de aeropuertos y construcción de autopistas y construcción, construcción, modernizar, 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 ¿verdad? Modernizar el centro histórico, modernizar el Palacio Nacional y ok, pero ¿cuáles son las implicaciones ambientales de este concepto? Esto es grave y eso es lo que no se cuestiona con el planteamiento de desarrollo sostenible, ¿verdad? Se ve como a lo bonito, ¿verdad? Y lo moderno, y desarrollo es modernizar o hacer que esto se vea del futuro, ¿verdad? ¿A costa de qué? ¿Verdad? ¿Qué estamos contaminando aquí? Esa construcción del gran edificio, del gran estadio, o qué es lo que se va a construir en el Espino, del Cisco, cuánto se va a contaminar ahí. ¿Verdad? No solo con la construcción, desde la deforestación que se va a ir, sino para el mantenimiento de ese lugar después. Es que esa es la cuestión también.
Es que no es solo, vamos a contaminar un ratito. No, el construir eso, el construir los grandes condominios, ¿verdad? Residenciales allá cerca de los mantos acuíferos, implica esto. Y muchos se plantea así como, es que es para el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad y El Salvador y que no nos quedemos atrás, y hay que modernizarnos. Ok, pero a costa de eso. Entonces aquí el cuestionamiento viene desde el punto de vista de por qué en la actualidad, todavía en 2026, concebimos desarrollo como esto. ¿Por qué no se cambia la perspectiva de desarrollo? Sí, ¿verdad? De evolucionar, crecer económicamente, pero teniendo en cuenta la perspectiva de medio ambiente y proponer alternativas, ¿verdad? De cómo reducir esto, el mantenimiento miren, vamos a construir este lugar, sí, pero eso no quiere decir que vamos a arrasar con el medio ambiente, ¿verdad? O que vamos a desplazar a las especies que están habitando ahí, ¿verdad? Sino que vamos a aplicar, qué sé yo, algo. Por ejemplo, algo muy bonito que se aplica, tengo entendido que se ha aplicado en Estados Unidos, pero sobre todo lo he visto en Canadá y en China, es esto cuando construyen los highways, que se dice, ¿verdad? Como las grandes carreteras necesarias, ¿verdad? Se contamina, etcétera, etcétera. Pero como ya son más grandes, como estas reservas naturales, por la extinción de los países, etcétera, eh, se construyen y busquen, la verdad, en internet, si no las han visto, es algo bien bonito. Se construyen las highways y encima de estas se dejan, ay, ya se me fue el nombre, se dejan los puentes naturales de paso, puentes de paso naturales, algo así se les llama, en donde se está teniendo en cuenta en el concepto de desarrollo al medio ambiente, ¿verdad? Porque se dice, necesitamos esta carretera porque para las personas, qué sé yo, la población está creciendo, desplazamiento, etcétera, etcétera. Sí, pero también estamos teniendo en cuenta las especies porque en medio de esta carretera los animales utilizan, ¿verdad? Ciertos espacios para hacer sus migraciones naturales, temporales, ¿verdad? Etcétera. Estamos teniendo en cuenta eso. Y pongámoslo así, a ver, pongamos las dos perspectivas, desde una postura ya sea animalista, biocéntrica o ecocéntrica, pero también desde el punto de vista antropocéntrico, porque ¿qué pasa o qué pasaría si no se hace ese puente? Y los que migran son venados, por ejemplo, y hemos visto, ¿verdad? En las noticias o en películas también, que es bastante como de películas, como pues sí, que se atraviese un venado ocasiona la muerte incluso a personas, causan los accidentes de tránsito, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, veámoslo desde esa perspectiva también, si no queremos decir, es que solo el medio ambiente, es que es tanto hablar por el medio, no, veámoslo desde el punto de vista de nosotros también, ¿verdad? Eso, y ahorita estoy recordando también que eh, en Estados Unidos también tengo entendido que construyen, como la highway, pero en lugar de dejar como el puente arriba, dejan los túneles migratorios abajo, ¿verdad? Que son pues grandes para que los animales pasen también. Entonces, ese es un ejemplo concreto, ¿verdad? De desarrollo, sí, pero que tenga en cuenta al medio ambiente, ¿verdad? Y no solo decir, construir, 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 ¿verdad? Y para arriba y no sé, contaminar, etcétera. Entonces, por eso se critica mucho a esa perspectiva y porque aquí está
aplicado también este concepto de mercadocentrismo, ¿verdad? En donde se nos quiere decir que se priorizan como las dinámicas económicas, porque ¿qué es lo que se dice generalmente cuando se maneja ese concepto de desarrollo sostenible? Es que es para el crecimiento nacional, crecimiento económico y hacia el país, ¿verdad? Y vamos a estar a la vanguardia y los otros países y vamos a ser referentes y no sé qué. Está bien, pero ¿y el medio ambiente? No, se enfocan solo en preservar las dinámicas económicas o la lógica capitalista por encima de las necesidades e intereses de tanto del ser humano como de la naturaleza, ¿verdad? Entonces eso, muchachos, va a ser los 4 criterios éticos con los que debemos de relacionar, identificar nuestras empresas, ¿verdad? Recuerden que las grabaciones de las clases quedan ahí también por si, lo siento que fue un poco rápido, pero para abarcar estos 4 temas y no dejar ninguno fuera para que puedan hacer la tarea con éxito, ¿verdad? Si no hay preguntas, entonces yo me despido por este día y nos vemos el día lunes. Cuídense. Adiós, nos vemos. Adiós. Kenia.